buenos días, queridos oyentes de Radio Abarán. Como siempre, desde aquí, de muy cerca de la ermita, esa cima de la trascendencia que diría nuestra paisana Amalia Gómez, entramos en contacto con personas que llevan a Abarán dentro aunque iban fuera. Una cosa es dónde se vive, otra cosa es lo que se siente. Y estamos ya detrás tiempo de hablar con una persona, un abaranero, que aunque no ha nacido en Abarán, pero por razones puramente circunstanciales que ahora nos explicará, sin embargo, tanto por los dos linajes de sus apellidos como por su sentimiento, es tan abaranero como cualquiera de nosotros. Se trata de Tomás Puche Gil. Tomás Puche Gil tiene dos apellidos inequívocos, uno que nos lleva a los quincalleros, su padre era Ángel, que murió hace poco, por desgracia, y el Gil que nos lleva a los Ramones, a la empresa de transporte. Entonces no puede ser una raigambre más abaranera. Tomás, muy buenos días y muchas gracias de antemano por tu disponibilidad. Hola Pepe, buenos días. Nada, gracias a vosotros por acordaros de mí y en especial a ti por tu programa. Me vas a permitir que salude antes de todo a todo Abarán y gracias por tu presentación. Bueno, pues sí que la verdad es que llevo a Abarán muy dentro. Tengo, como tú bien has dicho, por todos los lados, o sea, no es que alguien de fuera tal, todos son familia allí en Abarán y bueno, pues me siento muy abaranero. Tomás, ¿cómo recaláis vosotros, recala vuestra familia en ese pueblo toledano de Ocaña, a 300 kilómetros de aquí? Cuéntanos un poco la historia de tu abuelo, cuéntanos un poco cómo recala la familia Puche Gil allí en Ocaña. Pues mira, Pepe, mi abuelo Isidoro Gil era hermano, como tú bien has dicho, de Ramón sí. Gil, el de los autobuses. Y pues terminada la guerra, recuerdo que hablaban mis tíos y tal, que él trabajaba para el tío Macanás. Yo no sé si tú, me imagino que tú lo sabrás mejor. Y bueno, pues se casaron mi abuelo con Pilar Gómez, que también tú sabes de qué familia viene, pues de Antoñico, casado con la hermana de Galo, la Marina. Sí, perfectamente. Y entonces ellos salieron pues con esto de buscarse pues la vida. Y creo, según tengo entendido, porque también yo, por lo que cuentan mis tíos y eso, que emprendieron el viaje pues hacia Madrid. La verdad que el primer destino era ir a Madrid y allí pues buscarla después de la posguerra, pues empezar con tema de negocios, de fruta, de lo que les mandaran desde allí, desde Abarán. Pero fue, según iban pues eso, andando el camino y tal, pues recalaron en Ocaña. Creo que mi abuela, pues, le dijo a mi abuelo que en esos tiempos quizás sería más, digamos, buscar la vida en un pueblo, por el tema de negocios, de la gente, ahí había más seguridad, que meterse a lo mejor, pues, en la capital. Sí. Y creo que por esa razón, pues, recalaron en Ocaña. Además, muy prontito, o sea, no sé si fue el año 40 o el año 41, o sea, que enseguida subieron para Ocaña. Y esa fue la circunstancia de que ellos dos, allí en Ocaña, se establecieran, empezaran a hacer el negocio y tal, y ya, pues bueno, ahí tuvieron a sus hijos, pero antiguamente sabes que siempre pues se daba luz en casa de las madres. Sí, y mi abuela, pues efectivamente venía a Abarán, allí con su madre, pues y mis tíos y mi madre pues nacieron en Abarán. O sea que esa es un poco la historia de recalar en Ocaña. No había un porqué, sino que vieron una población bien comunicada, que entonces también importante, puesto que es cabeza de partido y tal, y pues ahí decidieron quedarse por cuestiones un poco de que vieron que era más fácil quizá en el pueblo, pues con todo el mundo tendría sus cosas, sus animales, huertos, y siempre pensaron que era mejor para poder tirar adelante y sacar una familia adelante. Tú entonces, lógicamente, ya va tu padre y tu madre y naces allí en Ocaña, creo que también tus hermanos seguramente. ¿Y cómo ha ido tu vida allí por Ocaña? Cuéntanos un poco, déjanos que sopemos, yo sé que son un poco soperos. Bueno, pues sí es cierto que yo ya nací en Ocaña, porque aunque mi padre estuvo en Abarán hasta casarse, que se casaron ya en Ocaña, por esas cosas de las circunstancias de que regresaban al pueblo, pues sobre todo en las fiestas patronales de San Cosme y San Damián, pues era cuando viajaban hacia Abarán y veían a la familia, pues estas cosas que antes
eran como, digamos, sagradas, entre comillas. Y ahí, pues, mi madre y mi padre, pues, empezaron una relación de esto, que llegó a ese puerto que todos, que todos conocéis, y ya mi padre se incorporó en Ocaña, pues, un poco al negocio, el negocio con la fruta y eso. Luego mi abuelo no paraba, también tuvo un tiempo un taxi, o sea que el hombre, pues, forjó poco a poco un negocio allí en Ocaña. Y yo, pues, ya nací allí en el año 67, y bueno, pues mi infancia siempre, aparte de estudiar ya en Ocaña, hacer mis primeros años, muy relacionada con Abarán. Yo estaba loco por venirme de pequeñito, pues, con mis abuelos a Abarán a pasar el verano. Primero, la primera etapa de mi vida, en los primeros 12, 13 años, 14, pues estaba más vinculado con mi abuelo Isidoro y con mi abuela Pilar, puesto que vivía con ellos luego aquí en Ocaña. Y ya después, pues es cuando ya más con la familia Puche, aparte de que siempre nos hemos llevado muy bien, pero una relación ya más íntima, posterior, con mi primo Antonio Carlista, con todos los primos en general, y esa fue es mi relación más directa con Abarán. Mi vida, pues nada, empecé también en el negocio, terminado los estudios, terminé bachiller, empecé en el negocio, y bueno, pues me preparé una posición, porque como bien me conocerán algunos ahí, bueno, bastantes en Abarán, pues tengo una buena afición por el canto. Eso vamos a decirlo después. Eso, vale. Y entonces, bueno, pues me preparé una posición, Pepe, para el Estado, a la Administración General del Estado, y en la que ya llevo pues casi 34 años trabajando. Así que esa es un poco mi vida, y al después pues ya lo que tú me comentes. Vamos a poner relacionada con esta afición por el canto, de la que hablaremos después, que también tiene mucho con Abarán, esta pieza del Huésped del Sevillano, que sin duda te gustará y que seguramente habrás cantado alguna vez. Fiel espada triunfadora, que ahora brillas en mi mano, y otros hombres y otras lides, ya tu gloria conoció. Yo venero la nobleza de tu acero toledano, que del Tajo entre las aguas reciamente se templó. Oh, brilla tizona de fino acero, igual que un claro rayo de luna. Brilla tizona que en tu luz quiero hallar la senda de mi fortuna. Bueno, una vez que hemos oído esta maravillosa pieza de la fiel espada triunfadora que tantas veces ha sonado en Teatro Cervantes, háblanos, Tomás, de tu afición por la zarzuela, que también tiene mucho por Abarán. No solamente por escucharla, incluso también por cantarla. Cuéntanos esa vertiente de tu vida. Pues mira, Pepe, recuerdo muy claramente que mi afición por el canto pues empezó jovencito, no sé, 12, 13, 14 años. Y Abarán tiene mucho que ver, porque no puedo olvidar, y desde aquí, pues donde esté, para mí ha sido muy importante Juanita Templado. Yo llego a Abarán y empiezo, pues veo las novenas de los santos médicos, el coro de San Pablo, o sea, me voy metiendo porque me gusta y voy haciendo cosas. Y muy jovencito, pues recuerdo una parranda hecha por Juanita, que Juanita Templado estaba muy metida, y me anima, dice, tú vente aquí conmigo, que tú vas a cantar aquí en la zarzuela en el Teatro Cervantes. Y yo, pues, como me apuntaba un bombardeo, pues allí que me apunté allí en coros, tal. Recuerdo entonces, también Antonio Carlos Moreno, un gran tenor de ahí de Abarán, y que es amigo mío y que algunas veces hemos coincidido. Y así empezó, pues, el gusanillo. Luego en Ocaña ya empecé a cantar en la coral que se fundó en Ocaña en el año 84. Todo esto empezó a despertar en mí una afición muy buena por el canto, y que yo veía y veían
que podía seguir adelante. Así empezó la zarzuela en mí, los discos de don Alfredo Kraus, como bien has puesto, y de los demás tenores, Plácido, Carreras, y yo pues como trataba al principio como de imitar, Pepe. Y bueno, pues así fue toda mi afición, y luego te puedo decir que ya empecé a estudiar canto con una profesora en Madrid, con doña Ana María Iriarte, que ha fallecido este año ya muy mayor. Es una referencia en el mundo del canto. Para mí es una referencia porque todo lo que soy ahora y todo lo se lo debo a ella. O sea, yo empecé en el estudio muy joven, bueno, joven, no tan joven, con 22, 23 años, pero ella me formó, me fue, pues eso, instruyendo en el canto, y para mí ha sido la base de todo lo que yo ahora hago. Bien es cierto, como tú has dicho, que para mí la preferencia es la zarzuela, porque la llevo muy dentro, pero también abordo temas religiosos de solista y de ópera. Y bueno, pues eso es un poco, a grosso modo, mis inicios en el canto, y cómo no recordar a Barán, porque ahí he tenido la ocasión de cantar en algunas ocasiones en el Teatro Cervantes, y una que no podré olvidar, pues yo me imagino que tú también te acordarás, fue el primer certamen de canto lírico. Eso es, Villa de Barán, que yo llegaba allí con unos nervios, pues muchos nervios, Pepe, porque venían, yo en el ensayo veía figuras de la parte de Valencia, algunos de Barcelona, de Valladolid, o sea, gente que estaba allí vocalizando y cantando y ensayando, y decía, ¿dónde venía yo? ¿Dónde voy yo? ¿Dónde voy yo, Pepe? Y nada, pues me fui, recuerdo que me fui ahí al piso de los muertos de mis abuelos, a relajarme un poco, y empezó el certamen. Y que, pues mira, la casualidad fue que me salió unas romanzas. Concretamente había una obligada, que era La Tabernera del Puerto, No Puede Ser, que era una cosa fantástica, y luego otra obra libre. Y tuve una actuación, la verdad es que muy buena, y me llevé el primer premio. Y yo lo tengo allí con mucho orgullo, con mucho cariño en Ocaña, mi título y mi trofeo de ganador de ese primer concurso de canto lírico Villa de Barán. Así que después he ido otra vez, y es un orgullo para mí, Pepe. Hombre, sin duda ninguna. Sabes que el año que viene se conmemora el centenario del Cervantes, y una de las cosas que se está planteando hacer es volver a restaurar, resucitar ese certamen de canto lírico que tanta importancia tiene a nivel nacional, desde aquí, desde Abarán. Tomás, vienes a Abarán de vez en cuando, a veces, como hace muy pocos días, por motivos, digamos, tristes, la muerte de tu tío Antonio, que era una gran persona, un gran hombre y muy recordado. Carlista, y el padre de mi primo Antonio, que le tengo muchísimo cariño, y a toda la familia, y por supuesto a mi tía Maruja, que para mí en Abarán es como llegar a mi segunda casa, era segunda casa. Yo recuerdo mucho siempre la sierra de allí, dices de vistas, la vista de Abarán desde la sierra es algo privilegiado, la Sierra del Oro. Y yo pues he pasado también muchos veranos allí, con ellos, en el campo, con mi tía Antoñín de Puche. O sea que es que son recuerdos que me traen, pues mira, casi 50 años, Pepe. Hombre. De verdad que mira, ahí tuve oportunidad de saludarte personalmente en el entierro, y es verdad que vamos también para estas cosas, también vienen cosas, por desgracia, de ley de vida, y que no solo vamos a ganar ya cosas felices, sino que también pues claro, forman parte de ello. Sin duda, no podemos dejar en la vida lo alegre y también lo menos alegre. Aunque viene a Abarán de vez en cuando, Tomás, ¿cuál es aunque por razones de trabajo no podrás hacer, cuál es la fecha en Abarán que procuras no perderte si puedes venir? Bueno, pues mira, yo estuve en Abarán trabajando unos cuantos años en la fruta, lo que era la fruta de mi empresa, pues yo me iba a Abarán desde mayo hasta agosto, finales. Y luego me gustaba mucho ir a la feria me encantaba, pero sobre todo el verano, Pepe. El verano para mí, tener que hacer un par de escapadas o tres en verano a Abarán, hay cosas que ya la Semana Santa pues la he vivido, pero voy más de vez en cuando. Pero el verano no deja sin ir algunos días a Abarán, subir a la sierra, ver cómo está toda la arboleda, todo eso me gusta mucho, esa época. Y después, pues la feria sí que hace ya algún tiempo que no coincido, pero también me gusta mucho, sobre todo recuerdo las novenas, bueno, San Cosme y San Damián, por supuesto, y es que para mí eso es parte de mi historia. Pero la parte del verano me quedo con Abarán, tiene mucha vida,
Yo me he criado prácticamente ahí en la Era y eso, recuerdo el cine de verano, el cine antiguo de verano en la Plaza de Toros. Todo eso para mí es una época que me trae muchos recuerdos y me gusta ir de vez en cuando. Tú habrás invitado a mucha gente a venir a Barán, pero invítanos también a nosotros, de alguna forma, a ir a Ocaña. Creo que tiene una plaza mayor realmente extraordinaria. Encontré usted con una persona que era de Ocaña. Cuéntanos un poco, haznos de guía turístico para visitar Ocaña, que no está tan lejos de ahí, que podemos ir perfectamente en 3 horas. Efectivamente, y además que hay muy bien comunicado ya, porque hay autovía, las cosas no es como cuando antes hacíamos el camino, recuerdo con mi abuelo en el coche y tener que parar 3 o 4 veces. Ahora la verdad es que se hace muy cómodo y muy bien. Pues Ocaña es una población pues con una historia pues bastante antigua, o sea, estamos hablando de una localidad que es cabeza de partido, siempre ha sido muy importante en la comarca, de hecho es la comarca de Ocaña, donde prevalece, pues eso, como tú bien has dicho, su plaza mayor. Es una plaza mayor imponente, cerrada, porticada, y que está es la tercera de España, después de Madrid y Salamanca. Es muy bonita de ver, pero también tiene muchos edificios de siglos anteriores. Tenemos el Palacio de Cárdenas, que ahora es actualmente el Palacio de Justicia, donde están los juzgados, el juzgado de vigilancia penitenciaria, puesto que Ocaña también está muy vinculada a las prisiones, puesto que el penal de Ocaña, como bien sabes, es también historia, y permanece abierto y sigue funcionando con más de 100 años ya. Pero tenemos otros edificios, una fuente grande que se le atribuye a Juan de Herrera, el que hizo el Escorial. Tenemos conventos con historia, zona de judíos en la parte de la iglesia de San Juan. O sea que sí te merece una visita de al menos un día tranquilo, pasear por las calles, y que hay muchos vestigios antiguos y mucha historia, Pepe. Bueno, pues procuraremos hacer un hueco en la agenda y visitar Ocaña. Cuéntanos un poco, hace unos meses, no sé, un año, falleció tu padre, Ángel. Cuéntanos un poco la figura de tu padre, que va unida a una familia muy ligada al comercio de Barán, la familia de los Quincalleros. Gente que ha significado mucho, igual que los Ramón en otro ámbito, en la vida de Barán, que son dos familias realmente que han aportado mucho a la historia de Barán. Pues sí, mi padre allí en Abarán, bueno, como tú bien has dicho, falleció va a ser en agosto un año, y falleció pues aquí en Murcia. Fíjate que las cosas, nace en Murcia y fue a morir en Murcia. Estaba el hombre de vacaciones allí en su pisito en La Manga y pues bueno, tuvo un infarto y la cosa fue muy rápida, pero quiso el destino de que naciera y falleciera en su tierra, con lo cual él amaba su pueblo. Él era un abaranero, tú lo sabes, reconocido, y además con mucha añoranza de su tierra. No faltaba las fiestas de sus patronos. A una novena no faltaba ninguna novena. No faltaba una novena. Tengo la imagen todavía de llevando a San Cosme y San Damián. Sí. Ya hace un par de años que ya no podía casi, pero él, un ratico, él se ponía su traje, su corbata, porque otras cosas no, pero ellos, la familia, mis tíos y eso, sabes que eran de muy vestir, bueno, muy su corbata, su chaqueta. Gente, yo recuerdo la plaza vieja, allí en casa de mi abuelo Antonio y mi abuela Cecilia, y a mi tío Augusto, como no voy a recordarlo, porque para mí ha sido también todos igual, todos los tíos para mí, mi tío Paco, mi tío Antonín, pero mi tío Augusto también, pues era una relación, al ser el más joven, más cercana con nosotros, y no había forma de irnos si no habíamos pasado por allí primero, por la tienda. Me recorría todos los rinconcillos que tenía, de toda la mercería, que tú sabes, la quincalla, y que bien conoces porque tú has pasado también muchas horas. Yo con Augusto he pasado, era con mi hermano mayor, he pasado ratos y horas con él, realmente entrañables. Y yo verte allí muchos días y llegar y contar, pues lo que tú sabes, cómo te ha ido, cómo te va, y hablar de nuestra vida, Pepe. Para mí es muy importante, y que es una familia muy arraigada y extensa, porque también, pero si extensa es ella, también extensa es la de los Ramones. Tampoco se queda atrás. No se queda atrás. Lo que pasa es que bien hace poco que has entrevistado, y que lo he escuchado, de un magnífico actor, que es mi primo Segundo Javidi, que lógicamente también pues él explicó un poco lo que yo había vivido con mi abuelo Isidoro los primeros años de mi vida,
Sí. Era estar muy vinculado a mi tío Ramón, el de los autobuses, Paco Sánchez Gil. Y yo siempre era visita obligada a la casa grande, la casa de los abuelos de mi abuelo Isidoro, allí en Abarán. Y después, ya claro, ya fallece mi abuelo, tal, pues que ya la vinculación con los Gil es un poco menos en Abarán, pero siempre es entrañable, y vernos y saludarnos donde nos vemos. Esa es un poco la historia de la familia, que ahora últimamente, en los últimos años, más vinculado pues a los Puche, por cercanía, digamos, por afinidad de edad, muchos primos de la misma edad, y por supuesto por todos los tíos que aún tengo, tías. Tomás, ha sido una delicia hablar contigo, un hombre extrovertido, cordial, afable, un hombre que siente a Abarán en la distancia, y que ha sido un gran fichaje para este programa. Esperamos otra vez verte por aquí, si es posible, no en un entierro, cuanto antes. Espero volver prontito, y seguro que no es para un entierro, porque voy a ir pronto, porque en cuanto a estas fechas me gusta ir, ya te lo he dicho antes. Y nada, y espero formar parte hoy, si alguien se acuerda, me dice, de ese centenario del Teatro Cervantes, y encantado de volver a subir y pisar ese escenario y poder cantar para el pueblo de Abarán. Te tendremos informado. Tomás, muchísimas gracias y hasta una próxima ocasión. A ti con todo mi cariño, y gracias para todo el pueblo de Abarán. Un abrazo muy fuerte. Adiós. Hasta luego.